Hola, muy buenas tardes. Estamos en las tertulias de Ondina, de la editorial Ondina, y hoy pues estamos aquí para hablar de la nueva novela de una escritora con una ya larga trayectoria, que es Elena Muñoz. Bueno, hoy, como digo, vamos a presentar su última novela, El amante pluscuamperfecto. Y hay que empezar pues dándole la enhorabuena a la autora por este magnífico trabajo bueno, que tenemos ahora ya en nuestras manos, porque la verdad es que es una excelente novela, ¿no? Yo creo que con El amante pluscuamperfecto, Elena Muñoz ha dado un paso adelante en su trayectoria literaria y, por otra parte, también continuidad a un itinerario narrativo que inició en el año 2013 con aquella primera novela de su trilogía sobre el viento, que fue Como el viento en la espalda, a la que siguieron otras dos novelas, Vientos del pasado, El secreto tras el cuadro, y bueno, El huracán y el destino, que fue la última entrega de esa trilogía, ¿no? Que, si no recuerdo mal, cerró en el año 2019. Elena Muñoz también es autora bueno, pues de una novela que es Prohibido levantarse después de medianoche, que fue escrita para un público juvenil, una novela de misterio, y también de un libro de relatos que se titula Nacidos bajo el signo de Eros. Que cito además estas dos novelas porque aquí está también el misterio y el erotismo, que es algo que en esta nueva novela, El amante pluscuamperfecto, también surge en las páginas como digo, de esta última novela, como luego comentaremos, ¿no? En realidad estamos ante una escritora que se encuentra cómoda en diversos géneros literarios, ¿no? Porque Muñoz también es autora de 3 poemarios escritos, publicados, mejor dicho, de 2015, entre el 2015 y 2019, como fue Momentos de arena y hielo, los poemas No cotizan en bolsa y Papelera de reciclaje. A lo que además debemos añadir en su haber literario una obra teatral titulada Nieve en Mayo, que fue en su día representada con éxito y de la que además sí, creo recordar también que hay dos versiones, ¿no? Una versión actualizada, 2.0 me parece que es. Eh, Lo cierto es que, bueno, todo este elenco de obras componen, como digo, la trayectoria literaria de Elena Muñoz, a lo que incluso habría que sumar también su producción como articulista, esos artículos sobre temas diversos, culturales, sociales, políticos, y que algunos de ellos tomaron forma de libro, como por ejemplo esos artículos que fue publicando en su blog personal, Mi vida en tacones, que, como digo, tomaron forma de libro bajo el mismo título del blog, ¿no? Ahora, bueno, pues como decíamos al principio, vamos a presentar esta novela, El amante pluscuamperfecto, que, bueno, pues que está muy reciente, ¿no? Acaba de salir esta novedad editorial, eh, que es un libro verdaderamente original, ¿no? En su interior nos encontramos con dos niveles de lectura. Incluso casi podríamos decir que casi nos encontramos a veces con dos libros diferentes, ¿no? Y al tiempo complementarios. Desde luego es una técnica que ya habíamos visto en algún momento en la narrativa de Muñoz, como por ejemplo en Vientos del pasado, El secreto tras el cuadro, donde se van elaborando también en digamos, dos tramas narrativas. Pero, como decía en este libro, por una parte, lo que es el cuerpo fundamental de la novela
Y esos pequeños relatos que aparecen bajo el título de serie de asesinas, ¿no? Bueno, de alguna manera se van solapando, pero también se van complementando y dan una fuerza al libro que, desde luego, como decía, es muy original, ¿no? Por un lado, es una novela, ¿no? Y por otra parte, a veces pareciese que estamos ante un libro de relatos. Eh, Podemos leer por separado, por supuesto, esos relatos de las series asesinas a las que se refiere en este libro, pero quizás no se entienden el uno sin el otro, ¿no? En cualquier caso, como digo, es un planteamiento notable que desde luego llama a los lectores, a las lectoras, a querer conocer el desenlace pues, de la trama de esta espléndida novela que acaba de publicar Elena Muñoz. En estas páginas, la autora vuelve a explorar las relaciones humanas a través de sus personajes. Sobre todo ese binomio que está muy presente en la narrativa de la autora, que es el binomio hombre-mujer, y que sobre todo conlleva la relación del amor y el sexo con los personajes que están presentes en ese binomio, como digo, hombre-mujer. La sensualidad, en todo caso, es un elemento también constante en la narrativa de Muñoz, que en El amante pluscuamperfecto se hace patente a través de diversas escenas eróticas que en esta novela van más allá, quizás, que en otras, de lo que hemos podido leer en otras novelas suyas. Porque, por ejemplo, como sucede al principio del capítulo cuarto o en el capítulo 17 del libro, toma aquí estas escenas, estos episodios, toman un carácter transgresor, ¿no? Donde surgen las fantasías sexuales del protagonista, Ricardo Alba, que se van a hacer realidad por medio de su relación con una prostituta y de ciertas prácticas sadomasoquistas, ¿no? Por eso digo que aquí en esta novela parece que el autor ha subido un peldaño, ¿no? en esa narrativa de este tipo de escenas. La verdad es que es curioso cómo la autora trabaja sus personajes. Yo creo que una vez más hay que decir que los personajes que están presentes en esta novela de Elena Muñoz están muy bien construidos y además se enmarcan en una trama que con esos, digamos, episodios más o menos intensos que va teniendo a lo largo del argumento, son todos o forman parte todos de una trama o de un argumento que es muy verosímil. Eh, en cualquier caso, la personalidad del protagonista está aquí marcada por textualmente la obsesión por el sufrimiento como sublimación del amor, ¿no? Nos lo desvela la autora en la página 61, del libro. La novela también profundiza en el ancestral instinto de matar. Por lo tanto, podríamos decir que esta es una novela que podemos enmarcar dentro del género negro, del género policial o policíaco, ¿no? Pero quizás eso sería reducirla demasiado, porque a lo largo de la trama que podemos leer en esta novela entran en juego otros elementos eh, a través de los cuales la autora intenta explorar la condición humana, ¿no? Y eso también le da pues, un acento a la novela que desde luego no deja indiferente a quien se acerca a sus páginas. En cualquier caso, en esta novela hay un excelente quehacer literario. Como siempre, la autora nos lleva pues a un texto que podríamos, eso sí, definir como thriller, ¿no? como un thriller donde la investigación policial va a estar presente en muchas de esas páginas. Eh, y todo ello está de alguna manera narrado con un lenguaje muy cinematográfico, muy visual.
que nos acerca y nos introduce en las distintas escenas que se dan en la novela de una manera muy viva, ¿no? Y además todo ello hace que la lectura del libro sea muy amena. No faltan, bueno, pues algunos, por ejemplo, algunas cuestiones que podríamos destacar, como por ejemplo el humor, ¿no? También en esta hay una escena, por ejemplo, en la que dos policías están hablando entre ellos y uno dice, no entiendo cómo hay quien le gusta leer esos libros o ver películas de asesinatos. Bueno, pues esos son los libros que escribe Elena Muñoz, libros de asesinatos, que bien podrían ser llevados a la pequeña pantalla o a la gran pantalla, evidentemente, porque, como decía, son unos libros con un lenguaje muy cinematográfico y muy visual. Pero efectivamente estos libros tratan de esto que estamos comentando. Son libros de asesinatos donde hay algo más, que va más allá. Luego hay, para acabar esta primera introducción, hay algo, por ejemplo, que sorprende en un momento determinado en la novela, que es cuando pasamos a la segunda parte del libro. De repente, la estructura que conforma las páginas de la primera parte es muy distinta cuando entramos en la segunda parte del libro, ¿no? Ahí no conviene tampoco desvelar, ¿no?, en estas presentaciones qué es lo que se va a encontrar, qué es lo que se van a encontrar los lectores en el libro, pero es una pequeña sorpresa, ¿no?, la que nos da la autora en esa segunda parte, sobre todo por la estructura narrativa que aparece en esa segunda y última parte del libro. Y, por supuesto, el final de la novela pues, es inesperado, ¿no? Que eso es algo que también es mucho del gusto de esta autora, que siendo, como decía, todo un relato muy verosímil, en los últimos momentos, digamos, el argumento toma una intensidad que nos lleva a un final, como digo, muy poco esperado, ¿no? Prácticamente inesperado, ¿no? Y bueno, ya para terminar, pues quisiera referirme también a un elemento relacionado con la edición del libro, y es que el libro contiene unas ilustraciones, desde luego muy interesantes, que dan también amenidad ¿verdad?, a la lectura de esta novela, que son las ilustraciones realizadas por Noé Zarralanga, que desde luego pues, contribuyen bueno, pues a que la edición del libro, además de contener un texto interesante, también, pues como digo, bueno, pues tengan estas ilustraciones que a mí, desde luego, me gustan mucho, ¿no?, la introducción de este tipo de ilustraciones en los libros, porque yo creo que bueno, dan cierta visibilidad a lo que se está leyendo, y luego, por otra parte, pues también, de alguna manera, bueno, pues contribuyen, ¿no?, a la imaginación del lector. Y nada, dicho esto, yo creo que podemos pasar bueno, pues a comentar con la autora esta nueva novela que acaba de publicar. Eh, bueno, pues ante todo, buenas tardes. Hoy estoy un poco extraño porque estoy en el otro lugar que habitualmente estoy, que soy yo la que hago las preguntas y las introducciones. Muchas gracias, Paco, como siempre, porque no solo eres muy generoso con tus comentarios hacia mi literatura, sino que creo que ya como llevas varias presentaciones mías cuando las hacíamos presenciales, pues ya tienes un conocimiento de mi devenir escritural bastante importante, y has dicho cosas en las cuales estoy absolutamente de acuerdo, no en que es en la magnificencia, sino en la estructura y en el comentario del libro. Así que muchas gracias, obviamente, por todo lo que has dicho de mi novela, ¿no? Y bueno, pues si quieres preguntarme cosas, pues fenomenal. Bueno, yo también hay que decir que estoy aquí, ¿no? Entre otras cosas porque, como sabes, he seguido tu literatura desde el principio, y
bueno, yo creo que ya soy muñozólogo, si es que esto existe en literatura. Y entonces, bueno, pues yo creo, bueno, la primera pregunta es si estás satisfecha con esta novela que, como te decía al principio, creo que significa un paso adelante en tu narrativa, ¿no? Puesto que la novela yo creo que de alguna manera en forma, de alguna manera, yo creo, contiene todos los elementos de esa trayectoria que empezaste hace ya casi, bueno, pues casi 10 años, ¿no? En el 2000, cuando escribiste la primera novela que publicaste en el 2013, que si no creo recordar mal, la escribiste, bueno, pues en 2012, en 2012. 2012 la terminé, sí. Pues ya casi va para 10 años cuando comenzaste esa trayectoria narrativa y de alguna manera en este libro pues se ven muchos de esos elementos que han ido creciendo a lo largo de las distintas novelas que has ido publicando a lo largo de estos años, ¿no? ¿Estás satisfecha con esta novela o te ha quedado algo en el tintero? Pues te puedo decir que es antes de que se publicara, era para mí muy importante, porque creo que en esta novela me he quitado ya muchas censuras, muchos frenos, y tanto abordando el tema que tú antes lo has apuntado un poco, de esas relaciones poco habituales, como afrontar esa estructura, ese juego que lleva la novela. A mí me gusta mucho cuando escribo las novelas divertirme yo la primera, pasarlo bien en el sentido literario, entretenerme yo cuando escribo, ¿no? Muchas veces lo he explicado, yo no soy una escritora que tenga preparado un plan general, sino a veces me dejo llevar mucho por cómo la redacción o la trama me lleva, ¿no? Y en Amante Pluscuamperfecto tuve una relación con la novela tremendamente intensa, ¿no? Yo creo que es lo que se ve en muchas de esas partes, ¿no? Mi mente iba estructurando. Es verdad que yo visualizo las escenas que escribo después, o sea, yo estoy viendo, y eso es un acierto, en tu análisis, ¿no? Yo veo las escenas en mi mente y luego las plasmo en, la, en el ordenador, cosa que a veces me produce ciertos problemas porque lo que yo veo a veces me cuesta expresarlo verbalmente o escrituralmente, ¿no? Pero a mí esta novela me gustó mucho desde que la terminé, está muy trabajada porque tiene aproximadamente 4 años desde que la empecé, pero ya ha pasado por varios devenires, pero me gustaba mucho porque me parecía entrar en un mundo un poco oscuro. El tema de las asesinas en serie me traía la vocación de romper ciertos tabúes. Siempre estamos con Jack el Destripador, con el asesino de Milwaukee y tal, cuando ha habido también esas personas, ¿no? Que por razones cualquiera que sea, pues han pasado a la historia, y cómo alguien puede sentirse fascinado, ¿no? Alguien que tiene una vida pues, supuestamente normal, fascinado por esta situación, ¿no? Hay algunos elementos que estaban presentes en tus novelas anteriores que aquí desaparecen. En tus novelas anteriores estaba muy presente el tema de la historia y de la historia del arte. Sin embargo, aquí desaparecen estos elementos y, sin embargo, parecen dar continuidad, este libro, a lo que sería el último libro de la trilogía, El huracán y el destino, donde en ese libro ponías mucho el acento, digamos, en la trama, ¿no? En esa trama que va configurando estas novelas tuyas que son como thriller, como decíamos en la presentación, y que de alguna manera ha ido ganando peso, digamos, el argumento policial, el argumento, bueno, pues ese argumento, digamos, típico del género negro, del género policíaco. Eh,
del género de la investigación, o sea, de la investigación policial, ha ido ganando peso en tu narrativa y concretamente en este libro, ese tipo de argumento. Por otra parte, yo creo que muy bien hilvanado, porque la novela se lee muy bien, es muy amena, y en ese sentido parece como si hubieras, a partir de... Ya se veía un poco en El huracán y el destino y se ve ahora muy claramente en El amante perfecto. No sé si eso supone otra línea en tu narrativa distinta a la que habías llevado hasta ahora. Yo cuando empecé a escribir, realmente la primera novela, El huracán, perdón, Como viento en la espalda, que empezó como un relato, nunca iba a haber sido una novela policíaca. Lo que pasa es que yo soy una auténtica fan de las novelas policíacas y de misterio. Todo el mundo que conoce o ha tenido ya referencias de lo que escribo saben que soy una Agatha Christie devota, donde he bebido en muchas de sus fuentes a la hora de ciertos mecanismos, ¿no? En un momento dado. El Como el viento a la espalda se transformó en una novela de misterio que luego siguió transformándose. Y sí es verdad que a mí me gusta mucho trenzar cosas que a la vez adornen la trama principal, ¿no? Como fue Vientos del pasado, ¿no? En ese cuadro de Goya que nos llevaba a 1869 y luego una trama, bueno, pues con una mafia rusa, tal, en la última novela. Ahora estoy con una novela que se llama Cenizas en el agua, donde aparece también esa evocación histórica, ¿no? Es diferente, es una estructura más parecida a las anteriores, pero en esta me llamó mucho o sea, a mí me llamaba fundamentalmente el mundo, oscuro de personas que viven vidas con secretos, ¿no? Siempre digo que muchas veces no sabemos el vecino de al lado o la vecina de al lado o el señor de enfrente o con quien nos cruzamos cuando vamos a coger el metro, qué otras circunstancias a lo mejor rodean su vida. Muchas veces leemos en los periódicos, en las crónicas de sucesos, fíjate, pues mató a no sé quién y parecía un hombre tan normal y tan sencillo. Entonces, eso de hurgar en la vida a veces absolutamente desconocida, ¿no? De los seres humanos, me gusta mucho, ¿no? Y lo que tú has dicho de construir esos personajes que tienen a la vez esa humanidad como cualquiera, pero un fondo, ¿no? Un fondo que no conocemos y que luego a toro pasado nos explica por qué de ciertas circunstancias, ¿no? Y eso lo tienen muchos de los personajes del amante perfecto, empezando por el protagonista, claro. Que por Oye, cierto, me gusta mucho escribir con la voz de un hombre, en la mente de un hombre. ya. Sí, y hoy una cosa que te iba a decir, estos relatos que se entreveran, como decíamos antes, dentro del libro, que parece pues como un pequeño libro de relatos dentro de la novela, que has querido aquí reivindicar que las mujeres también pueden ser muy malas, ¿no? También, Asesinas en serie. lo que quería darles era verosimilitud. A ver, todos los personajes que aparecen, todas las series, las asesinas de la serie, son reales. Pueden buscarlos en Google y investigar. Entonces yo lo que cogí fue ese modus operandi que tuvieron cada una de ellas y imaginé una escena en la cual ellas cometían ese crimen o habían sido presas. Por ejemplo, hay uno que se llama La madrastra de Ayer, que mató a niños, a bebés, y entonces me parecía excesivo poner una escena de ese calibre, ¿no? Y la puse ya cuando la detuvieron en la cárcel, cuando confiesa y la ahorcan después, ¿no? En Inglaterra. Entonces, imaginaba momentos en los cuales estas mujeres podían actuar a raíz de la información que yo he recopilado. Quiero decir que esas escenas exactamente no corresponden quizás a una realidad, pero siempre me gusta poner ese acento en algo que el lector puede encontrar porque es verdad, ¿no? Y eso es lo que hace también que cuando tú escribes
esa verdad apoye a la ficción para hacerla más verdad, ¿no? Porque juegas con personajes ficticios y reales, como en este caso, ¿no? Oye, y bueno, pues yo creo que para ir cerrando, si te parece la conversación, hay una cosa que comentábamos antes y es que en tus libros siempre ha estado presente sobre todo esa sensualidad relacionada, bueno, pues con las relaciones entre hombre y mujer, donde aparece el tema del amor, donde aparece el tema del erotismo, pero aquí, en este libro, prácticamente desde el principio, se ve que esto, digamos, no son, por decir así, hilos sueltos, ¿no? Sino que hay una profunda conexión en este libro entre el erotismo, sobre todo ese erotismo llevado, como decíamos antes, a un nivel superior, donde leemos escenas donde, bueno, ahí aparece la figura de la prostituta, ahora aparecen escenas relacionadas con el sadomasoquismo, con el tema del sadomasoquismo, pero parece ser luego también, como decía, unido pues, a esa trama donde el epicentro es un asesinato. Al final, en la página 197, pareces desvelar dónde está digamos, el kit de esta relación, ¿no? Hay un momento en el que dices, bueno, en la página 197 escribes, pero como en un diabólico círculo me invade también el placer de lo prohibido y de lo maligno, el goce del pecado. Es decir, parece que aquí esa sensualidad llevada al extremo, ese erotismo llevado al extremo y el tema de, como decíamos antes, el instinto ese ancestral de matar, se unen en una sola, digamos, en un solo elemento, ¿no? No sé si eso define de alguna manera lo que los lectores, las lectoras se van a encontrar en este libro. Es cierto que cuando planteas... Antes te he referido a un libro que se llama Nacidos bajo el signo de Eros, en el cual hay 15 relatos de distinto tipo, relatos eróticos, y el último se relacionaba con el erotismo sadomasoquista, ¿no? Entonces, yo, como todo escritor o escritora, investiga sobre el tema para ser fidedigno. Entonces me di cuenta que eran unas relaciones que, al margen de lo que pensábamos, que pensamos a lo mejor otro tipo de personas que tenemos otro concepto de las relaciones sexuales, eran relaciones consentidas, eran relaciones, entre comillas, normales, donde la pareja decidía que ese era su tipo de relación para buscar el placer. Pero en este caso, ese sadismo es más mental y entonces influye en el concepto muy freudiano de Eros y Tánatos, ¿no? Que por un lado está el erotismo y por otro la muerte, ¿no? Y es un concepto absolutamente clásico y absolutamente instaurado en la historia. Existen cantidades de casos donde en el romanticismo, por ejemplo, el romanticismo es el epítome, la literatura romántica, del amante que se suicida porque sabe que es su forma de cerrar ese círculo de amor apasionadísimo, o Romeo cuando se toma el veneno y los amantes de Teruel. Quiero decir, yo lo que quería hacer era una recreación de esa especie de sublimación, de ese amor que en muchas ocasiones lleva a no comprender excesivamente a las personas que somos, entre comillas, normales, ¿no? Pero yo a los lectores y a las lectoras les digo que se atrevan con el libro, porque al final lo que existe es la explicación de por qué se llega a esto. O sea, nadie llega a estos puntos sin haber tenido una trayectoria. Yo creo que al final consigo explicar por qué existen este tipo de concepción de amor, más allá de la perfección. Por eso se llama el amante pluscuamperfecto, ¿no? Porque hay gente que su vida es un auténtico caminar sobre ascuas, porque no consiguen encontrar la paz ni el sosiego
porque buscan constantemente a alguien que llene ese hueco de un amor intenso, una pasión irrefrenable, que cuando la has conseguido vuelves otra vez a intentarlo, ¿no? Es una situación agotadora, me imagino, ¿no? Es esa sensación persistente de subidón constante, ¿no? Que en algunos casos, bueno, le lleva a gente, y está comprobado, a matar. Porque en ese momento es el placer máximo, ¿no? O sea, y está la historia llena de, por desgracia, de personas así, ¿no? Pero aquí, esta pareja es una pareja curiosa en el sentido de que, bueno, las reglas del juego, hay una aceptación en un momento dado, ¿no? Entonces, yo entiendo que haya gente, a mí ha habido algún lector o lectora que me ha dicho, he pasado momentos muy malos, porque sobre todo había cosas cruentas. Bueno, es ficción, no es como en el cine, ¿no? Los muertos no son de verdad, pero yo creo que lo importante del amante pluscuamperfecto, más allá de que haya esas escenas eróticas, es entender que el erotismo es un vehículo en muchas ocasiones para vencer muchos tabúes por una parte, y por otra parte para saciar una insatisfacción constante que al final no es esa, sino es otra situación que, que muchas veces no reconoces, ¿no? Y aparte que el erotismo está en la vida, y el erotismo, bueno, pues repito, nos mueve desde muchos ámbitos que incluso desconocemos, ¿no? Y ahí está la publicidad, ahí está el cine, muchas cosas. Y no hay que tener miedo a estas cosas, ni tener un mal pudor. Simplemente lo que hay que hacer es elegante escribiendo, y no ser burdo. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Y bueno, yo creo que soy elegante, espero. Sí, no, sí, efectivamente eso es cierto. O sea, incluso los escenas, episodios más escabrosos, sí hay que decir que están tratados con elegancia, ¿no? Y con sensibilidad, digamos, a la hora de tanto de narrarlos como de escribirlos. Muchas gracias. Oye, pues nada, simplemente yo creo que darte la enhorabuena por este nuevo libro, El amante pluscuamperfecto, con una portada muy sugerente, con unas ilustraciones, pues yo creo que muy interesantes, ¿no? De Noé Zarralanga, hay que volver a decirlo, que yo creo que le dan pues, otra vida al libro, ¿no? Y le dan también un impulso a la lectura en ese sentido. Es Y bueno, pues, un gran artista, y animo a la gente a que lo busque en Facebook y vea sus dibujos. Es fantástico, fantástico. Ni él mismo lo sabe que es tan bueno. Un beso grande. pues nada, lo dicho, enhorabuena por el libro y que vendan muchos ejemplares. que, De eso se trata, porque después de pasártelo bien, la segunda obligación del escritor o escritora es vender, sobre todo para que la editorial esté contenta. Pero muchas gracias por tu por lo menos amabilidad. en la presentación, por lo menos 100 como Ricardo Alba en su libro. Le agradezco muchísimo, como siempre, Paco, tu disposición. Sé que estás súper ocupadísimo, pero bueno, ha sido un rato muy agradable, y yo lo único que animo a los lectores y a las lectoras es acercarse a mis libros o a cualquier otro, porque hoy en día, además, en este momento, necesitamos mucho el apoyo. Así que bienvenidos al mundo del amante pluscuamperfecto, y espero que quien lea la novela se lo pase estupendamente, como yo al escribirlo. Aunque pase un mal rato en algunas ocasiones, pero es un buen rato, ¿eh? Siempre es un buen rato. Pues muchas Gracias, gracias a ti y a la editorial Ondina por invitarme a esta presentación. un placer enorme, y volveremos a encontrarnos, seguro que sí. Fenomenal, estupendo. Hasta luego. Buenas tardes.